Un millonario quedó helado al ver a una mesera proteger a su padre especial. Su actitud fue increíble. En el patio de un lujoso hotel parador en San Miguel de Allende, un oasis de belleza colonial, Javier Ríos sentía que se ahogaba. Rodeado de arcos de cantera, el suave murmullo de una fuente y el perfume de las bugambilias, su mundo no era de serenidad, sino de una impaciencia frenética dictada por la pantalla de su celular. Como un titán de las telecomunicaciones, estaba acostumbrado a que el universo se moviera a la velocidad de su conexión 5G, pero la realidad a su lado operaba en una frecuencia diferente, una que lo desesperaba. Su traje caro era una armadura contra un mundo que no podía controlar, y su mirada alternaba entre las cifras de un contrato y el reloj, cada segundo una tortura de ineficiencia. Si esta historia ya te está atrapando, regálanos un like para que llegue a más personas y que Dios te bendiga siempre. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Cuéntanos en los comentarios desde qué chida ciudad o país nos estás escuchando, nos encanta leerte. Ahora, sigamos con esta historia que está por cambiarlo todo. Sentado frente a él, su padre, Arturo Ríos, era el origen de su estrés. Antaño un imponente catedrático de historia, un hombre de intelecto brillante, ahora el Alzheimer lo tenía prisionero en un laberinto de recuerdos fragmentados. Para Javier, la condición de su padre no era una tragedia humana, sino un problema logístico, una variable caótica en su vida perfectamente ordenada. Amaba al hombre que su padre había sido, pero se sentía profundamente avergonzado y frustrado por el anciano vulnerable en el que se había convertido, un recordatorio constante de su propia impotencia. Al otro lado del patio, Elena Morales recogía tazas vacías. Sus movimientos eran un ballet silencioso de eficiencia y cansancio. Su simple uniforme de mesera ocultaba una sabiduría forjada en 1900. El dolor. Durante años había cuidado a su propia abuela, navegando por los mares confusos de la demencia, no con manuales, sino con un amor y una paciencia infinitos. Esa experiencia había dejado en sus ojos una calma y una empatía que parecían ancestrales. Creía firmemente que aunque la mente se desvaneciera, el alma de una persona, su dignidad, permanecía intacta y merecía ser honrada hasta el último aliento. Veía al anciano de la mesa del magnate y no veía un problema, veía un alma. La llamada de Javier se prolongaba, su tono volviéndose más cortante con cada segundo. Arturo, agitado por la inactividad y el murmullo de la gente, se perdió en su propio mundo. De repente, creyó estar de vuelta en el patio de su amada universidad. Se levantó y con un aire de autoridad académica se dirigió a un grupo de jóvenes turistas que reían a carcajadas. «Silencio», les espetó, su voz temblorosa pero imperiosa. «Están haciendo demasiado ruido en la biblioteca». Los turistas, confundidos al principio, estallaron en burlas, mofándose abiertamente del viejo loco. «Órale, abuelo, ¿cuál biblioteca?», dijo uno, mientras los demás sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Javier, mortificado, colgó el teléfono. Su rostro una máscara de furia y humillación. Estaba a punto de abalanzarse, de arrastrar a su padre y poner fin a ese espectáculo bochornoso. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, Elena intervino, y su actitud fue lo que dejó a Javier completamente helado. Ignorando por completo a los turistas burlones, se acercó a Arturo con un respeto absoluto. No lo trató como a un anciano confundido, sino que entró de lleno en su realidad. Con una voz suave y deferente dijo: «Profesor Ríos, con su permiso, el rector me ha enviado. Necesita su opinión experta sobre unos manuscritos antiguos de manera urgente. Su clase puede esperar». La confusión en el rostro de Arturo se disipó, reemplazada por un renovado sentido de importancia. Asintió gravemente. Se irguió y permitió que Elena lo guiara de vuelta a su mesa, no sin antes lanzar una mirada severa a los estudiantes ruidosos. Javier lo vio todo, paralizado, y una ola de vergüenza, no por su padre, sino por sí mismo, lo inundó como un maremoto helado. El regreso a la mesa fue un corto paseo a través de un abismo de autodesprecio para Javier.
Vio a Elena sentar a su padre con una delicadeza que él nunca había poseído, ofreciéndole un vaso de agua y hablándole en voz baja sobre los importantes manuscritos. Ella no solo había desactivado una situación humillante, lo había hecho validando la identidad de su padre, restaurando la dignidad que los turistas y en secreto él mismo le habían arrebatado. Javier se sentó, sintiéndose como un extraño en su propia mesa, un bárbaro que acababa de presenciar un acto de una civilización superior. La vergüenza era un nudo en su garganta. Se dio cuenta de que había pasado años tratando la enfermedad de su padre como un error de software que necesitaba ser parcheado, mientras que Elena, en 30 segundos, le había demostrado que el alma de su padre seguía intacta. Solo necesitaba que alguien hablara su idioma. Cuando Elena se retiró discretamente, Javier la siguió. La alcanzó cerca de la fuente, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y una profunda necesidad de entender. «Espere», dijo, su voz más suave de lo que la había usado en años. ¿Cómo supo qué decir? Elena se giró, y en sus ojos no había orgullo, solo la tranquila melancolía de la experiencia. «Mi abuela», respondió simplemente. Ella también era profesora. A veces pensaba que sus libros le hablaban. Yo solo aprendí a escuchar sus conversaciones. La sencillez de su respuesta fue como una daga para Javier. No era una técnica, no era un truco. Era compasión, pura y simple. Una cualidad que él, con toda su riqueza, había olvidado cómo ejercer. Esa tarde, Javier le hizo a Elena una oferta que cambiaría sus vidas. Le ofreció un sueldo que superaba con creces sus sueños más salvajes para que se convirtiera en la cuidadora principal de Arturo. «No necesito otra enfermera», le explicó, luchando por encontrar las palabras. «Necesito lo que usted tiene. Necesito a alguien que lo vea a él, no a su enfermedad». Elena dudó. Aceptar significaba reabrir una herida, volver a un mundo de cuidado constante que la había dejado emocionalmente agotada. Pero luego recordó la mirada de importancia en el rostro de Arturo, la chispa de su antiguo yo que ella había logrado reavivar. Sabía que no podía darle la espalda. Aceptó, no por el dinero, sino por el profesor perdido en la niebla. La llegada de Elena a la vida de los Ríos fue un terremoto silencioso. Javier, acostumbrado a gestionar la vida de su padre a través de una serie de enfermeros clínicos y horarios estrictos, ahora observaba a Elena operar con una lógica completamente diferente. Ella no seguía un protocolo, seguía el ritmo del corazón de Arturo. Si él creía que era un general a punto de inspeccionar sus tropas, ella se convertía en su ayudante de campo, preguntándole por la estrategia del día. Si se perdía en los recuerdos de su difunta esposa, ella se sentaba a su lado y le pedía que le contara cómo se enamoraron. Javier, el CEO que controlaba un imperio, se convirtió en un estudiante, aprendiendo de una simple mesera las lecciones más importantes de su vida. El conflicto interno de Javier era una tormenta. Cada acto de paciencia de Elena era un espejo de su propia impaciencia. Cada vez que ella lograba conectar con su padre, él sentía una mezcla de inmensa gratitud y una punzante culpa por no haberlo logrado él mismo. Comenzó a pasar menos tiempo en la oficina y más tiempo en casa, no trabajando, sino observando. Aprendió a no corregir a su padre, sino a acompañarlo en sus viajes a través del tiempo. Aprendió a usar viejas fotografías no como una prueba de la realidad, sino como un puente hacia la suya. Estaba desmantelando al CEO, implacable para intentar reconstruir al hijo que había olvidado ser. Sin embargo, esta nueva y frágil paz fue rápidamente amenazada. La hermana de Javier, Mónica, una mujer tan pragmática y controladora como él solía ser, vio la influencia de Elena con una profunda desconfianza. Para Mónica, el cuidado de su padre era una cuestión médica, no emocional. Confiaba en los informes de las enfermeras, en los horarios de medicación y en los protocolos clínicos. Veía a Elena como una intrusa, una mesera intrometida sin credenciales, que estaba practicando una especie de terapia amateur y peligrosa. «¿Estás loco, Javier?», le espetó por teléfono. «Es una desconocida. ¿Y si le pasa algo a papá? Necesita profesionales, no una amiga imaginaria». La batalla entre los dos enfoques, el clínico y el humano,
se intensificó. Mónica insistía en contratar a una nueva agencia de enfermería con un régimen más estricto. Veía la mejoría en el estado de ánimo de Arturo, su menor agitación, no como un progreso, sino como una falta de disciplina. Creía que Javier, debilitado por el duelo y la culpa, estaba siendo manipulado por una mujer astuta. La presión sobre Javier era inmensa. Su hermana representaba la lógica, el mundo tangible que él siempre había dominado. Elena representaba la fe, la intuición, un territorio nuevo y aterrador. Mónica organizó un tenso almuerzo familiar con la intención de arrinconar a Javier y exponer la incompetencia de Elena. Trajo consigo a una enfermera jefe de una prestigiosa agencia para que evaluara la situación. El ambiente era gélido. Arturo, sintiendo la tensión, comenzó a agitarse, confundido por las caras nuevas y la atmósfera hostil. Mónica vio esto como una prueba de su punto. El método de Elena no funcionaba bajo presión. La enfermera jefe comenzó a hacerle a Elena una serie de preguntas técnicas sobre la medicación de Arturo, sus dosis y sus efectos secundarios. Elena, que no era médico, no pudo responder con la precisión clínica que la enfermera esperaba. Mónica sonrió con suficiencia, mirando a Javier como diciendo, ¿lo ves? Parecía que la lógica fría estaba a punto de ganar, que el mundo ordenado y predecible de Javier reafirmaría su control y que el corazón, representado por Elena, sería despedido por falta de credenciales. Pero Javier ya no era el mismo hombre. Había visto a su padre reír. Lo había escuchado pronunciar su nombre con claridad por primera vez en meses. Había sido testigo de milagros silenciosos que ningún informe clínico podría cuantificar. La elección que tenía que hacer no era entre una enfermera y una mesera, era entre el miedo y el amor, y por primera vez en su vida estaba dispuesto a apostar todo al amor. La confrontación final, la que definiría el futuro de su familia, era inevitable. El punto de quiebre llegó durante una tensa cena familiar, orquestada por Mónica para demostrar su punto de una vez por todas. La atmósfera era tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. Arturo, abrumado por la presencia de demasiadas personas y la palpable hostilidad, entró en un estado de agitación severa. No reconoció a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Sus ojos, llenos de pánico, se movían de un lado a otro, buscando una salida. «Tengo que irme», repetía tratando de levantarse. «Tengo una clase que dar». La angustia en su voz era la de un hombre atrapado, y su confusión se estaba convirtiendo rápidamente en miedo. Mónica, viéndolo como una confirmación de sus peores temores, reaccionó. Con una eficiencia clínica y fría. «Está teniendo un episodio. Esto es exactamente de lo que hablaba», sentenció sacando su teléfono. «Llamaré a la ambulancia. Necesita un sedante. Es el protocolo». Para ella, el comportamiento de su padre era un síntoma que debía ser suprimido, una variable que debía ser controlada. La idea de una ambulancia, de extraños llevándose a su padre a la fuerza, fue la chispa que encendió la furia protectora de Javier. Había aprendido la lección de Elena, y no iba a permitir que su padre fuera tratado como un problema logístico nunca más. «No», dijo Javier, su voz resonando con una autoridad que silenció la habitación. Se levantó y le quitó el teléfono de la mano a su hermana. «No es un problema que necesite ser sedado. Es mi padre y tiene miedo». Se giró hacia el resto de la familia. «Por favor, salgan todos de la habitación. Denme un momento a solas con él». La orden fue tan inesperada, tan contraria a su antiguo yo que siempre delegaba, que todos, incluida una sorprendida Elena, obedecieron sin dudarlo. La puerta se cerró, dejando a Javier a solas con la tormenta que era la mente de su padre. El diálogo que siguió no fue uno de palabras, sino de recuerdos. Javier no intentó razonar con Arturo. No le dijo que estaba en casa, que estaba a salvo. En su lugar se arrodilló frente a él, colocándose a su nivel, tal como había visto hacer a Elena. Había anticipado una crisis así, y siguiendo el consejo de ella, había preparado un ancla. Tomó un viejo y gastado álbum de fotos de la mesita de café. «Mira, papá», dijo en voz baja y tranquila. «Mira lo que encontré». Abrió el álbum en una página con una foto descolorida de un Javier de 10 años.
sosteniendo un pez diminuto con una sonrisa orgullosa, y a un Arturo más joven, radiante de sol, a su lado en una barca. ¿Te acuerdas de este día, papá?, continuó Javier, su voz un murmullo suave, una melodía contra la disonancia de la confusión de su padre. Fuimos a pescar al lago. Hacía mucho. ¡Calor! Y yo no paraba de quejarme porque no picaba nada. Arturo seguía agitado, pero el sonido familiar de la voz de su hijo, desprovista de pánico, comenzó a penetrar en la niebla. Y tú me enseñaste a tener paciencia. Me dijiste que el pez solo viene cuando estás quieto, cuando escuchas el agua. ¿Te acuerdas? Me enseñaste a escuchar. La historia, tan simple y tan personal, fue el hilo de Ariadna en el laberinto de Arturo. Lentamente, su agitación comenzó a ceder. Sus ojos dejaron de moverse frenéticamente y se posaron en la fotografía. Javier siguió hablando, describiendo el olor del lago, la sensación del sol en la piel, el sabor del sándwich que su madre les había preparado. No estaba tratando de traer a su padre de vuelta a su realidad. Estaba viajando valientemente hacia la de él. Estaba usando el pasado no como un recordatorio de lo que se había perdido, sino como un puente hacia el hombre que todavía estaba allí. Y entonces ocurrió el milagro. Arturo levantó una mano, temblorosa, y su dedo índice se posó sobre la pequeña figura del niño en la foto. Sus labios se movieron y una sola palabra salió, un susurro ronco, pero inconfundible. Javi, el sonido de su propio apodo de la infancia, una palabra que no había escuchado de los labios de su padre en años, fue como una llave que abrió las compuertas del corazón de Javier. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron, no de tristeza, sino de una conexión tan profunda y abrumadora que lo sacudió hasta el alma. Fue la superación de su dolor. En ese momento, la vergüenza que sentía por la enfermedad de su padre se disolvió por completo, reemplazada por un amor puro y sin condiciones. Ya no necesitaba controlar la situación, ya no necesitaba una cura. Había encontrado el camino de vuelta a su padre, no a través de la lógica o el dinero, sino a través de la empatía y la paciencia. Se dio cuenta de que la mayor protección que podía ofrecerle no era un equipo de enfermeros, sino su propia presencia, su propia calma, su propio corazón. Cuando Javier abrió la puerta, la familia lo encontró sentado en el suelo, junto al sillón de su padre. Arturo ya no luchaba. Estaba tranquilo, pasando las páginas del álbum de fotos, con una leve sonrisa en los labios. Javier tenía la cabeza apoyada en el regazo de su padre, y aunque sus ojos estaban rojos por el llanto, su rostro reflejaba una paz que nadie le había visto en años. La escena era de una intimidad tan poderosa que silenció cualquier argumento que Mónica pudiera haber preparado. Habían sido testigos no de un protocolo, sino de un acto de amor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, Javier encontró a Elena en el patio, el mismo lugar donde su viaje había comenzado. Tenías razón, dijo simplemente. No se trata de gestionar, se trata de conectar. Elena asintió, una sonrisa comprensiva en su rostro. Usted no lo salvó de su confusión, señor Ríos, le dijo. Usted le recordó quién es, y en el proceso quizás él le recordó a usted quién es. La victoria de Javier no fue sobre su hermana o sobre los protocolos médicos. Fue sobre su propio miedo, sobre su propia vergüenza. Al arrodillarse ante su padre, se había puesto de pie como un hombre nuevo. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la vulnerabilidad, y que la memoria del corazón es mucho más poderosa que la de la mente. Al día siguiente, Javier tomó la decisión más importante de su carrera. Llamó a su junta directiva y les informó de su intención de vender su empresa de telecomunicaciones. El imperio que había construido con tanta dedicación ya no era su prioridad. Tenía un nuevo proyecto, uno que no se mediría en beneficios trimestrales, sino en momentos de conexión, en destellos de reconocimiento en los ojos de un anciano. Iba a construir un legado, no de fibra óptica, sino de dignidad humana. La transformación de Javier fue tan radical como decisiva. La venta de su imperio de telecomunicaciones
no fue un acto de renuncia, sino de reorientación. Invirtió la totalidad de su fortuna y su formidable energía en un proyecto que nació de la lección más profunda de su vida. Así nació la Fundación Ríos, concebida no como un asilo de ancianos, sino como el centro de cuidado para el Alzheimer más avanzado y humano de Minnesäters, Europa. El diseño, inspirado en la filosofía de Elena, era revolucionario. En lugar de pasillos estériles, el centro era una réplica de un pequeño pueblo andaluz con una plaza, una biblioteca, talleres y jardines sensoriales, todo diseñado para validar las realidades de los pacientes y proporcionarles un entorno lleno de propósito y dignidad. El beneficio social del proyecto fue inmenso, estableciendo un nuevo paradigma mundial en el cuidado de la demencia. La terapia de la realidad, como la llamaron, demostró reducir drásticamente la agitación y la necesidad de medicación en los pacientes. La fundación se convirtió en un centro de investigación y formación, atrayendo a expertos de todo el mundo. La nueva filosofía de vida de Javier, que se convirtió en el lema de la fundación, era simple. La conexión es la tecnología más poderosa que existe. Y para dirigir el corazón de esa conexión, el Departamento de Bienestar de los Pacientes no nombró a un médico, sino a Elena Morales, honrando su sabiduría y validando que la compasión es la credencial más importante de todas. Arturo Ríos fue uno de los primeros residentes de la fundación. Allí, en un entorno que respetaba su mundo interior, floreció. Pasaba sus días en la biblioteca, organizando libros o dando clases a otros residentes en el patio. Javier se mudó a una pequeña casa dentro de las instalaciones de la fundación, cambiando su ático con vistas a la ciudad por la cercanía de su padre. Su relación, libre de las tensiones del mundo exterior, se profundizó. Aprendieron a comunicarse en un lenguaje más allá de las palabras, un lenguaje de presencia, de tacto, de recuerdos compartidos que emergían en destellos fugaces pero preciosos. Elena se convirtió en el pilar de su nueva familia. No era una empleada ni una figura romántica, sino algo mucho más fundamental. Era el puente que los unía, la amiga que les había enseñado a ambos a navegar por el dolor. Su presencia era una fuente constante de calma y sabiduría. Habiendo encontrado un propósito para su propio luto, ayudó a Javier a transformar el suyo. Juntos, crearon no solo un centro revolucionario, sino un verdadero hogar, una comunidad construida sobre la base de la empatía. 4 años después, en uno de los serenos jardines de la fundación, la escena es un cuadro de paz conmovedora. Javier está sentado en un banco, leyendo un libro de historia en voz alta a su padre. Arturo, ahora en una etapa avanzada de la enfermedad, está en una silla de ruedas, con la cabeza ladeada, pero su mano descansa tranquilamente sobre la de su hijo. La conexión entre ellos es palpable, un silencio lleno de amor. Elena se acerca y se sienta con ellos, apoyando su cabeza en el hombro de Javier por un momento. No son un pareja, no son un jefe y una empleada. Son una familia, forjada en la fragilidad de la mente humana y cimentada en la inquebrantable fortaleza del corazón. ¿Crees que la mayor dignidad que podemos ofrecer a alguien es validar su realidad, por muy diferente que sea de la nuestra? Deja un like si crees que la compasión es la forma más elevada de inteligencia. Suscríbete para más historias donde la conexión humana triunfa sobre la adversidad. Comenta, la dignidad es amor. Si tú también crees que la verdadera familia es la que se elige y se cuida en los momentos más difíciles.